empezando. No sé si hay algún alumno o alumna por ahí fuera, pero bueno, como es la hora y luego el tiempo se nos echa encima, pues yo voy haciendo ya camino. Bueno, pues un gusto volver a estar aquí con vosotros y vosotras esta tarde. El tema de hoy va a ser un tema tratado con más sencillez y de hecho es casi la antesala a los dos temas que van a venir en las siguientes clases, que van a ser mucho más densos, con lo cual hoy voy a dejar algo ligero para que vayáis preparados para lo que viene la semana que viene y la siguiente. Hoy voy a hablar sobre un tema que toca nuestras vidas, que es la movilidad del transporte y que tiene mucha relación con lo que estuvimos viendo al final de la clase, de la última clase. Cuando estuvimos hablando de urbanismo, pues ya mencionamos un poco la realidad del desplazamiento, de la movilidad de la ciudad, y hoy vamos a centrarnos en ese tema. Cuando pensamos en movilidad o en desplazamiento, lo habitual es imaginarnos a nosotros, la movilidad de personas, pero pocas veces pensamos en la movilidad de las cosas, que tienen un gran impacto en el medio ambiente. Ya sabéis que mi perspectiva es el medio ambiente y yo voy a tratar el transporte de esa perspectiva, la medioambiental y la social. Pues hoy vamos a ver cómo se mueven las personas, cómo se mueven las cosas y el impacto que tiene eso en el planeta. Y con esto voy a conectar con la que seguirá, no la siguiente clase, sino la subsiguiente, que será cuando hable de cambio climático. Y lo de hoy tiene mucha relación con el calentamiento global, porque el transporte, más o menos en números así gordos, estamos hablando de que es causante de una tercera parte aproximadamente de los gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera, con lo cual es un tema muy serio, es un tema que tenemos que reflexionar mucho, porque nosotros somos usuarios de los transportes y cuando compramos cosas hacemos que lleguen hasta nosotros a través del transporte. Entonces, ¿cuál es el impacto medioambiental de la movilidad en el planeta? Voy a ir desgranando y compartiendo algunos datos, porque estos datos nos van a servir luego para reflexionar y crearnos también nosotros pues, nuestros puntos de vista en relación a los temas. Y lo que voy a hacer es un poco como hacían los 40 principales, cuando iban presentando diferentes grupos de música hasta llegar al grupo que estaba en el top, en el primer lugar. Yo iré hablando sobre diferentes modos de transporte, desde el más contaminante y menos social hasta el menos contaminante y más social. Esto es uno de mis cuadros, a mí me encanta como siempre juntar la información, que se vea de manera visual, y es como el resumen o el índice de lo que va a ser la clase de hoy. No voy a ir adelantando las posiciones que he decidido poner, aunque pueden ser discutibles, sobre todo las posiciones centrales, pero nos van a servir para ordenar la información. Bueno, pues el que sale perdiendo un poco medioambientalmente, como no, son los transportes de largas distancias, como son la aviación y los barcos. Aunque vamos a hablar de los barcos, hay que matizar alguna cosa. La aviación, como decía Antonio García Olivares, pues es científico en el CSIC, experto en modelos matemáticos y dinámica de sistemas, pues en una de sus conferencias en Valencia le escuchaba hablar que para que pudiéramos vivir de manera sostenible, transportarnos de manera sostenible y adaptarnos a lo que nos va a venir, que va a ser lo que se cuente la semana que viene, con el petróleo, que va a empezar un poco a decrecer la productividad, para poder adaptarnos a un mundo con menos petróleo y también mitigar el cambio climático, él hablaba como mínimo de reducir un 35% la aviación. Eso es una cantidad bastante grande. Y la verdad es que ante los retos medioambientales que nos encontramos necesitamos tomar decisiones drásticas. No hay otra manera, no podemos andar con tibiezas. Si pensamos en reducir, tendríamos que reducir la aviación en esas escalas, entonces tendríamos que empezar a recortar. Yo no quiero aquí ser más crítico con un sector de la economía o con otro, pero imaginad vosotros mismos cuál sería el primer sector que se vería afectado. ¿Qué criterios deberíamos pensar como consumidores? Pues evidentemente no viajar en exceso, seducidos por esos vuelos tan baratos que se están poniendo ahora de moda, y tratar pues, de coger el avión lo mínimo posible, lo imprescindible, y que el destino al que lleguemos pues tratemos de hacerlo la estancia lo más larga posible. Eso sería como un criterio. Y ahora pues me gustaría que vierais con vuestros propios ojos el tráfico aéreo actual que tenemos en el mundo ahora mismo a tiempo real, para que os hagáis una idea de que es bastante considerable.
Y lo triste es que la última cumbre de París sobre cambio climático se dejaba claro que la aviación no la computaban a la hora de tomar decisiones. Parece que la aviación, pues, la dejamos en un estado excepcional a la hora de contar las emisiones, y no puede ser porque realmente tiene un peso bastante relevante. Entonces, esto es una imagen visual, una imagen vale más que 1000 palabras, y quiero que veáis en este rastreador que he encontrado en internet, que podéis consultar desde casa tranquilamente. Tenéis el tráfico aéreo a tiempo real, y si quisierais saber información sobre la hora de llegada o de salida de los vuelos, la altitud, la velocidad o la compañía, pues también podríais. Pues mirar aquí solo en la península ibérica todos los aviones que se están moviendo ahora mismo. Yo hace años pensaba que esto del tráfico era cosa solo de los coches. Yo pensaba que los aviones eran algo más minoritario, pero ir observando vosotros mismos cuál es el tráfico en Europa, sobre todo, claro, los países del norte, los vuelos transoceánicos, y si llegamos a Estados Unidos y a Canadá, pues imaginar la cantidad de aviones que están circulando en el planeta, que están volando ahora mismo. Pensar un poco en el impacto que tiene eso, y en un tema tan relevante como el cambio climático, que será sobre el que me voy a extender dentro de 2 clases. Bueno, pues ante esto vamos a necesitar medidas drásticas. Si pensamos en el turismo, que es el sector que he pensado, y tuviéramos un poco que recortarnos, pues tenemos alternativas. Tenemos el ecoturismo. Podemos visitar nuestra región. Ahora se ha puesto muy de moda irnos a la parte más recóndita del planeta, pero la cuestión es si nos lo vamos a poder permitir en breve. Hablar de ecoturismo es hablar, por ejemplo, de recuperar las rutas a pie, el cicloturismo, los paseos en caballo, incluso los veleros. Ahora esto lo vamos a ver al final de la clase. Y ahora doy un salto a los barcos. ¿Qué pasa con, sobre todo, los buques mercantes, que son los grandes protagonistas de la globalización, que son los que transportan mercancías y materias primas a lo largo de todos los océanos? Bueno, los barcos, supongo que alguno lo sabrá, son los sistemas de transporte más eficientes que existen en relación al peso que se mueve y a las distancias recorridas. Pero yo ya en una clase anterior mencionaba el tema de la ecoeficiencia. Quiero decir, si ganamos eficiencia a nivel de unidad, pero esa unidad la multiplicamos muchísimo, todo lo que ganamos por unidad lo perdemos en el cómputo global. Con lo cual, aunque un sistema de transporte pueda ser más eficiente, si lo hacemos masivo, pierde la eficiencia. Entonces estamos hablando de decenas de miles de buques mercantes, que son los que nos traen hasta nosotros las mercancías, moviéndose todos los días a lo largo del mundo. Estamos hablando también de una gran contaminación y muchas muertes por contaminación. En el documental Home, de Jean-Arthur Bertrand, que es un documental precioso, os recomiendo a todos que veáis, podíamos ver estas imágenes impactantes de los barcos moviéndose, de los puertos, y cómo nos daban también el dato de que cada año se están moviendo en el mundo más de 500 millones de contenedores. Quiero decir que estamos llegando a unas escalas que no han sido la tónica durante la historia. Todo se ha hecho grande y más grande. Y ahora quiero que volváis a ver otro mapa, que también es muy visual, para que veáis cuál es el tráfico de buques mercantes que tenemos actualmente en el mundo. Aquí tenéis esta imagen, evidentemente no son 2 o 3 barquitos, estamos hablando de decenas de miles, surcando todos los mares, evidentemente quemando combustibles fósiles y emitiendo gases de efecto invernadero. Esto tiene un impacto medioambiental. ¿Qué alternativas podemos encontrar a eso? Si vamos al territorio del consumo, pues bueno, también estamos limitados, ¿no? Porque hay muchos productos de los que nos servimos que son el resultado de combinar materias primas que hay en un país, las industrias que hay en otro, las manufacturas en otro, y resulta muy difícil decir este producto es absolutamente local. Pero sin embargo, en la alimentación sí que nos queda esa esperanza. La alimentación es un sector que podemos controlar más o menos desde el consumo y sí que podemos optar por productos de proximidad y locales. Y bueno, si queremos ir más lejos, prendas de ropa en nuestro país también se fabrican, y es una manera de tener mayor control también sobre los procesos. Cuando las cosas vienen de muy lejos, a saber en qué condiciones fueron fabricadas. Ya lo traté en una clase el tema del producto de proximidad, y resulta pues interesante conectarlo en esta clase hablando, como no, de transporte. Y ahora en el puesto número 7, vamos subiendo, voy a tratar un tema
que igualmente no es tan conocido, igual ni nos imaginamos, y tiene que ver con el transporte de cosas y de mercancías. Estoy hablando del comercio digital. Lo que voy a contar en los siguientes minutos del comercio digital, pues tengo evidentemente que reconocer mi pequeño homenaje a la revista Opcions, de la que ya hablé en una clase, porque en uno de sus últimos números nos ha ofrecido información de mucho valor respecto a la actualidad en el transporte. Entonces, comprar en línea por inmediatez y comodidad, ¿qué tipo de comercio estamos generando? Ahora mismo el consumidor se ha convertido en el rey todopoderoso que con un solo dedo puede decidir lo que va a llegar a su casa y además lo quiere instantáneamente. Es un poco una cierta tiranía de exigirle todo al mercado, porque el consumidor es, como dice, el cliente tiene la razón, pero ¿eso qué consecuencias tiene? ¿Qué tipo de transporte favorecemos con el comercio digital? ¿Qué hay detrás del comercio digital? Pues hay muchos desplazamientos, que es precisamente lo que menos nos interesa si nos preocupan las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay también baja remuneración para las empresas transportistas. Estamos hablando que a veces se pagan a falsos autónomos que tienen que costearse todos los gastos y están cobrando en torno a 5 euros la hora. Hablamos de condiciones muy estresantes. Esta es la otra cara más invisibilizada de esta comodidad que disfrutamos desde nuestra casa cuando exigimos que nos lo traigan hasta casa. El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos decía que los gigantes del comercio electrónico están rompiendo el tejido comercial del país a una velocidad tremenda, sin que seamos capaces de adaptarnos. Yo no voy a dar nombres de grandes compañías a nivel internacional, pero realmente todo tiene su precio. Vamos a perder pequeños comercios, vamos a perder el comercio tradicional por meternos un poco en esta línea, que en su contexto tiene sentido y es necesaria porque hay productos que no podemos obtener en la ciudad, que hay que traer pues, seguramente de otras empresas. Pero en aquellos productos que sí que podemos acercarnos al comercio, ¿por qué privarnos de eso? Uno de los problemas que tiene el comercio digital es que como los productos no se pueden directamente tocar, muchos de los productos que llegan hasta casa acaban siendo devueltos. Y a las empresas o compañías les resulta mucho más barato tirar estos productos, destruirlos, en vez de coger y repararlos. Luego, pues, la distribución de mercancías para llegar tanto a los establecimientos como a los particulares suponen entre un 10 y un 15% del transporte. ¿Y en qué equivale esto a emisiones de contaminantes? Pues hablamos de un 25 a un 50% de emisiones contaminantes. O sea, hay un gran papel en esto. Y he tratado este tema porque es un tema, como digo, que no se ve. Realmente cuando vamos en un coche somos conscientes de las consecuencias del uso del coche, pero ¿qué pasa con el transporte que hay detrás de nuestra comodidad y el mercado? Bueno, ¿qué estrategias podríamos seguir ante esta realidad que está ahí? Pues la revista Opcions habla de hacer los pedidos con antelación o abrir una franja de horas mayor, no ser tan exigentes para que nos traigan a una hora en concreto. Luego tenemos transportar en franjas con menos tráfico. Esto sería una cuestión de organizarse más a nivel global, ¿no? No sería todo limitado al consumidor, pero es necesario que pensemos en estas estrategias cuando esta realidad ya está ahí. O reducir los destinos finales o puntos de conveniencia. Si en vez de exigir que nos lo lleven a nuestra casa, nos organizamos para que lo lleven pues, a una taquilla, a lo mejor en una estación de autobuses o trenes, o incluso que se dispusieran taquillas en los edificios, pues también ahorraríamos el número de desplazamientos. Pues de aquí doy un salto al puesto número 6, el coche. Bueno, en España, vamos a dar un dato, fallece unas 30.000 personas víctimas de la contaminación, con lo cual creo que nos vamos a tener que tomar en serio esto. Estamos hablando de 20 veces más muertes, más mortalidad que por accidentes de tráfico. Y sin embargo, esto se cuenta en la televisión como se están enseñando todos los días accidentes de tráfico, porque este es un tema que nos toca a nosotros socialmente, en el cual de alguna manera tendríamos que posicionarnos como ciudadanos. Existe el derecho a la movilidad, pero no el derecho a poseer un coche. Pensemos un poco que los valores de nuestra sociedad parece que nos han inculcado que si no tenemos un coche no estamos completos. Es como si fuéramos desnudos. Es como si el coche fuera nuestra prolongación para mostrar lo que tenemos y lo que valemos en función de lo que tenemos. Pero realmente es necesario que cada una de las personas de este planeta tenga un coche. Entre otras cosas es imposible. Pero si socialmente fuera viable, la pregunta sería, ¿medioambientalmente sería posible?
Yo creo que el coche es uno de los mejores inventos, y no lo voy a negar, uno de los mejores inventos, y yo creo que hay que tratarlo con sentido común. Aquí no vamos a ser radicales ni fundamentalistas. ¿El coche es malo? No. Esa no es la reflexión. El coche es necesario en su justa medida. Y cuando tenemos alternativas, la pregunta es ¿por qué no optar por esas alternativas? Incluso, por ejemplo, compartir desplazamientos en coche, como vamos a ver dentro de un rato. ¿De qué manera podemos ahorrar energía? Ya que estamos en un curso sobre medio ambiente y el ahorro de la energía tiene una relación muy directa con la preservación del medio ambiente, pues datos tan interesantes como pasar de 120 km/h a 100 km nos puede suponer un ahorro de hasta el 40% del combustible. Incluso un 15% también podemos ahorrar de combustible en el caso de no poner el aire acondicionado. Son cosas que ya nos llevan a lo micro, pero que son interesantes de conocer, porque esos datos están ahí y nos revelan de qué manera, como conductores, sí que podemos realmente hacer un uso del coche más consciente. A mí una de las partes que más me preocupa del coche, una de las que más me preocupa, es el tema del desplazamiento del trabajo a casa. Porque yo, por ejemplo, allí en Valencia he participado en campañas con el ayuntamiento en las cuales calculábamos la huella de carbono a las personas que transitaban por la calle, ¿no? Hacíamos un día, un evento especial, y entonces las personas que se iban acercando al stand, las invitamos a que se sentaran y vamos a ver cuántas emisiones de dióxido de carbono usted, su familia o por persona emiten cada año a la atmósfera. Bueno, pues si en España tenemos una media de que estamos en 8 toneladas de dióxido de carbono, creo que algo parecido también en Europa, luego en Estados Unidos nos encontramos algo tan disparatado como 20 toneladas de dióxido de carbono por persona al año. Si nos vamos a Emiratos Árabes ya nos acercamos casi a las 25. Es abrumador. Pero incluso aquí en España, pues todavía, con nuestro modo de vida, todavía podemos reducir si nos lo proponemos. Bueno, pues cuando yo me encontraba casos de familias que llegaban incluso a las 7 toneladas, yo empezaba a analizar, vamos a ver de dónde podríamos recortar. Porque usted sí que emite mucho dióxido de carbono con su comportamiento, con su día a día. Pues si nos íbamos a la sección del transporte, simplemente eliminando el coche nos reducíamos a la mitad o más. Hablamos incluso de 4 toneladas menos simplemente por no usar el coche. Pero claro, aquí nos encontramos con una realidad. Las personas necesitamos muchas veces el coche para llegar al trabajo. Es una cuestión de supervivencia, no es una cuestión de lujo. ¿Cómo podríamos gestionar esto? Pues entramos, por ejemplo, en uno de los puntos delicados que es la relación entre los polígonos industriales, con las zonas de oficinas y las zonas residenciales. ¿Cómo podríamos acercar esos dos espacios tan separados? Porque al final la cuestión es el acceso, no la movilidad absoluta. Quiero decir, si podemos tener las cosas más cercas, lo que estamos haciendo es evitando un problema de raíz y entonces no hace falta que nos preocupemos cómo desplazarnos, ya las tenemos más cercas. ¿Cómo podríamos acercar los polígonos industriales a la ciudad? Pues hay estrategias que hablan desde que la empresa asuma también un poco un plan en el cual hay un transporte de empresa. También hablamos de conexión, que aumente la conexión con las estaciones de autobuses o de trenes, las estaciones de transporte público, o que también pongan en marcha bonos también de transporte público para los trabajadores, que favorezcan el uso de la bicicleta. Incluso yo llegué a oír decir con el uso de vestuarios también, pues la gente ya muy sudada, eso está curioso decir esto, pero bueno. Bueno, esto nos puede chocar, ¿no? Esto de llegar más sudado al trabajo, pero voy a decir que en Dinamarca o en Ámsterdam el uso de la bicicleta está hipermasificado. Solo en Copenhague tenemos más de 350 kilómetros de carriles de bicicleta, de bici. Y son zonas mucho más frías de las que nosotros vivimos, con un clima mucho más adverso. Entonces, el optar por la bicicleta es una cuestión también de cultura. De hecho, estoy acordando de aquellas imágenes de los chinos hace 50 años, cuando lo veíamos en la tele, todos montados en bicicleta por las calles. Y cómo lamentablemente esa imagen se ha sustituido ahora por autovías atestadas de coches. Bueno, pues desde la administración, ¿qué se puede hacer? Desde la administración también podemos incentivar la desgravación con bonificaciones fiscales o incluso la segregación en las autovías. Esto en algunos países se ha puesto en marcha, que es dedicar un carril de la autovía para coches ocupados por 3 o más personas. Como vais viendo, es cuestión de voluntad y soluciones tenemos, es cuestión de que apostemos por ellas.
Cuando hablamos de polígonos industriales también podríamos hablar de una figura especial que es el polígono blando, que son áreas de trabajo donde no hay excesiva contaminación en acústica o de gases, con lo cual estas zonas podrían cohabitar con las zonas residenciales. Esto tiene que ver mucho con la planificación. Es que es difícil a veces separar el transporte del urbanismo. Por eso he dicho que esta clase casi viene detrás de la que hablábamos el otro día. Luego también los ayuntamientos, en los planeamientos deberían exigir a los urbanizadores que garantizasen un transporte público. Porque es muy fácil, venga, voy a diseñar una urbanización, un campo de golf en las afueras, todo lleno de casitas, pero me despreocupo del transporte y ya obligo a la gente, la esclavizo para que tenga que usar el coche para todo. Pues esto también tiene que gestarse desde los planeamientos. Y luego el peatonalizar, que es algo que a veces da mucha grima a los comercios. Resulta que se han hecho estudios y se comprueba de que a las personas les resulta más fácil acceder a los comercios andando que en coche cuando estamos hablando de la ciudad. Esto es uno de los temas que me gustaría luego al final de la clase proponer como debate para que vosotras mismas, deis vuestras opiniones sobre cómo todo esto que estoy hablando yo aquí de manera genérica lo podemos aterrizar a nivel local, que es aquí en Cartagena. Esto tiene que ver con urbanismo. ¿Cómo podríamos diseñar las ciudades para que realmente los coches lo tuvieran mejor? O sea, los peatones, quiero decir, que no entraran en colisión. Bueno, pues para empezar, un casco antiguo se puede peatonalizar y lo podemos perimetralmente rodear de accesos. El otro día ponía el ejemplo del barrio de Friburgo, en el cual pues es toda una zona peatonalizada y solo en el borde aparcan los coches. Esto se puede hacer. A lo mejor los desplazamientos andando puede que no lleguen a más de 15 minutos, pero tenemos cierto acceso rodado garantizado. Luego, a la hora de los pasos de cebra, en vez de dejarlos siempre al mismo nivel que el asfalto, los podríamos elevar al nivel de las aceras y de esa manera facilitamos el tránsito de los peatones, las personas con sillas de ruedas o con carritos, a la vez que a los coches les obligamos a minorar la velocidad al pasar por estos puntos. Luego, si tenemos la oportunidad de estar en zonas con más zonas verdes, si diseñamos carriles sinuosos, esto también lo que invita es que los coches vayan también ralentizando la velocidad. Lo importante es que en una ciudad el peatón tenga preferencia, y como decía el otro día hablando de Tonucci, incluso el niño, que eso sería llevarlo pues, a lo más representativo. Si un niño puede habitar cómodamente una ciudad y jugar, estamos hablando de ciudades realmente sostenibles. Y luego, por ejemplo, estrechar los carriles también invita a que los coches aminoren la marcha. Estos son cosas que no nos tocan a nosotros como consumidores, no podemos nosotros, no están en nuestras manos, pero sí en los planeamientos y es bueno conocerlas. Ahora, en el puesto número 5, vamos a hablar de un coche muy especial. Ya habéis oído hablar todas y todos sobre el coche eléctrico. Pero ¿cuál es la realidad del coche eléctrico? Vamos a ver, aquí, pues de una manera pues, técnica, tenemos que ver los pros y contras y no idealizar las cosas. Vamos a ver qué pasa con los coches eléctricos. Los coches eléctricos son muy interesantes siempre que sean en un número desorbitadamente grande. Porque si sustituyéramos creo que son casi 1.000 millones de automóviles que hay circulando por el mundo actualmente por coches eléctricos, prácticamente agotaríamos muchas de las reservas de metales muy preciados y necesarios para baterías o, por ejemplo, los motores eléctricos. Con lo cual no nos podemos permitir que ahora la solución medioambiental sea ya está, ya lo tenemos, la tecnología nos va a salvar y van a ser los coches eléctricos los que construyan el mundo ecológico. Tenemos que empezar a dejar ya de pensar en términos materiales, que parece que cuando pensamos en el futuro nos imaginamos coches volando y rascacielos imponentes. No, o sea, el futuro que nos toca construir es un futuro donde, me vais a permitir que os diga, vamos a tener que compartir mucho más. Y el coche eléctrico, que es algo individual, no va a terminar de resolver los problemas, por ejemplo, de carestía de recursos minerales, que va a ser lo que va a seguir a la carestía del petróleo. Bueno, pues la autonomía del coche eléctrico, que también nos empeñamos en querer decir, es que ahora lo queremos tener todo. Una autonomía como la de un coche de combustible fósil, pues igual, ¿no? Porque si hablamos entre 250 kilómetros y 485 kilómetros como una autonomía que podemos actualmente tener, está bien, pero si empezamos a superar esas cifras, estamos hablando de un agigantamiento de las baterías que las hace, digamos, insostenibles. Con lo cual tenemos que empezar a pensar también en otros términos. Con la tecnología que tenemos actualmente no podemos tener la misma autonomía que un coche de gasolina o de gasoil. Tenemos que empezar a pensar también de unas maneras un poco más austeras.
¿Cuál es el origen de la electricidad? Vale, tenemos el coche eléctrico, las ciudades ya no están contaminadas, pero ahora vamos a ver el coche eléctrico cuando se enchufa a la infraestructura eléctrica, esa electricidad ¿de dónde procede? Porque aquí en España tenemos que un porcentaje considerable procede de centrales térmicas donde se queman combustibles fósiles para producir electricidad, o nuclear. De hecho, en las renovables no sé si estamos hablando de un 20%, realmente no tenemos que todo sea un origen absolutamente renovable. Y un tema que no hemos pensado, ¿qué pasa con los minerales usados en las baterías? Porque el níquel, que es uno de los minerales que se usa, supone mucha polución en la minería, en la extracción de níquel. O el neodimio y el disprosio son escasos. ¿O qué pasa con el cobalto? El cobalto también es muy necesario, el 64% de las reservas de cobalto, a ver si alguien adivina dónde está. Ya el otro día hablamos de un país muy especial donde se sacaba el tántano para los móviles. La República Democrática del Congo vuelve a aparecer de nuevo. ¿Y qué pasa aquí? Ya sabemos que del año 95, más de 5 millones de muertos en conflictos bélicos financiados por la venta de metales para poder sostener los escuadrones armados y la guerrilla. Bueno, entonces empezamos a tocar ya un tema geopolítico, un tema donde los derechos humanos aparecen. Parece ser que los recursos minerales que nos podrían sustituir los coches de gasolina y gasoil no son tampoco perfectos. Y además están muy geolocalizados. Pensemos que el cobalto, la mayor parte del cobalto que se saca, actualmente lo está comprando una gran multinacional china, que es la que refina el cobalto y lo vende al resto del mundo, y esto supone una concentración de poder. Por no hablar que las tierras raras están muy situadas también en China, y también lo que hacen en los mercados es hacernos excesivamente dependientes. No resulta tan perfectamente social el coche eléctrico como parece que iba a ser. En la Unión Europea el 50% de la batería debería reciclarse, pero la realidad es que se recicla mucho menos. Por ejemplo, el litio, y eso acaba como un residuo contaminante. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Resulta que el precio de venta de los metales reciclados es ligeramente inferior al precio de costo, con lo cual tenemos ahí un tema que no está terminado de solucionar. Es una tecnología que todavía está en pañales, que podrá ir evolucionando, pero que no olvidemos que ese futuro va a ser un futuro social más que un futuro tecnológico. En el puesto número 4, y todavía seguimos con el coche, yo no sabría dónde haber puesto esta parte, pero la he colocado aquí, que es el coche de segunda mano, que nos hace referencia a la reutilización. Claro, los coches de segunda mano son interesantes porque nos ahorran extraer nuevos recursos minerales, ¿vale? Pero hay que saber que a partir de los 20 años ya empiezan a hacerse más ineficientes energéticamente en relación a comprar un coche nuevo. También esto depende del uso del coche, ¿no? No es lo mismo un comercial que se recorra todo el país con el coche. Y los coches de segunda mano, hablando de reutilización, ¿cómo podemos acceder a ellos? Pues a través, por ejemplo, del car sharing, que es el alquiler del coche, que puede ser de particular a particular, o el carpooling, el cual conocemos el BlaBlaCar, donde se comparten desplazamientos en coche. Estamos hablando de una cultura de compartir y de reutilizar, que es un concepto muy interesante dentro del panorama social, que es en el que tenemos que fijarnos a la hora de valorar todos estos avances. En el puesto número 3 tenemos el transporte público terrestre. Digo público terrestre porque no es lo mismo público aéreo. Estamos hablando de autobuses, tranvías, metros, coches. Bueno, es evidente, esto lo sabe cualquiera, que si comparamos el volumen que ocupa un autobús con 50 personas comparado con 50 coches, con cada coche con una sola persona, pues el dato ya habla por sí mismo. O sea, es un ahorro de espacio en la ciudad, de contaminación y una manera también de socializar los desplazamientos. Esto supongo que lo habéis comprobado todas y todos. Os paseáis un día por la ciudad y observar los coches. ¿Cuántos ocupantes suele haber en cada coche? Yo cuando voy por Valencia moviéndome en bicicleta, pues yo entiendo el uso del coche porque también lo uso cuando es necesario, pero a veces pienso la cantidad de veces que podríamos sustituir ese coche ocupado por una persona que tengo al lado cuando voy por Valencia moviéndome por una bicicleta también. O sea, el favor que le haríamos a lo que hablábamos de la contaminación, lo que hablábamos de la congestión en la ciudad, lo que hablábamos de hacer ciudades más habitables. La sensación de tener una ciudad sin coche, que yo en Valencia en alguna ocasión la he comprobado porque había algún evento y entonces han cerrado las calles, no se han movido coches,
Y os digo que la sensación que tenía allí era como estar en un pueblo. O sea, yo creo que el problema de las ciudades no es que sean grandes o haya mucha gente, ¿no? Al contrario, como decía el otro día, cuantas más personas, más interacciones sociales y económicas. El problema de las ciudades es que tenemos demasiados coches. Simplemente, ¿cómo podríamos cambiar el panorama? Reduciendo el número. No digo eliminando, digo reduciendo. Y evidentemente, en el uso del tranvía o del metro va a ser la electricidad lo que nos va a mover y la contaminación pues, es algo que desaparece. Retos en el transporte urbano. Exigir a los gobiernos más líneas y también a un precio mucho más económico. Y aparte que el transporte urbano siempre esté en control público. Es otro tema que me gustaría que pudiéramos debatir aquí, al final de la clase. Ahora cuando acabe me gustaría que me dierais vuestra opinión de qué salud goza las líneas de autobuses aquí en Cartagena y si realmente se podría hacer más o se podría exigir mucho más para que realmente tuviéramos una alternativa al coche. Porque si no tenemos alternativas, por muy ecológicos que queramos ser, lo vamos a tener difícil. Y luego dentro del transporte, evidentemente el transporte público, por antonomasia, ya la ejemplaridad del tren, que ya es un sistema de transporte, ya diría que así ancestral. A mí me encanta el tren. Yo llevo 27 años moviéndome entre Cartagena y Valencia en tren y la verdad es que es una gozada. Incluso hoy en día a través de internet se pueden conseguir precios que son capaces de competir con el combustible que te costaría moverte en coche. Pues ir en un tren, aparte de disfrutar del paisaje que tienes un chofer puesto para ti, puedes hacer otras cosas, es algo placentero también. Con lo cual medio ambiente y placer personal se unen. Y bueno, aquí me gustaría comentar lo que decía Juan Ramón Ferrandis, un exsecretario del Sindicato de Transportes de Valencia, cuando se refiere que el 70% del presupuesto que maneja Renfe en España se dedica a la construcción de líneas de alta velocidad, cuando sin embargo solo un 4% de la población es la que usa, o sea, de la usuaria es la que usa esas líneas. Es otro tema que podríamos debatir. ¿Cómo nos dejamos engatusar por la alta tecnología, olvidando que hay tecnologías más intermedias que pueden ser mucho más sociales? ¿Por qué no se ha invertido más en líneas que lleguen a más puntos y que realmente nos ahorren el uso del coche? ¿Por qué se invierte en un medio de transporte que podríamos decir más elitista? Bueno, es cuestión de políticas, también lo podríamos debatir aquí luego si os apetece. Y en el puerto